Muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de corriente eléctrica que empezamos en la última clase teórica. Hoy vamos a ver eh, pilas, baterías, definir algunos conceptos, estudiar un poco del tema de la potencia disipada, resistencias y básicamente eso. Bueno, arrancamos esto como presentación. Bueno, el primer concepto que vamos a definir es lo que se llama fuerza electromotriz, o FEM, por sus iniciales. Supongamos que estamos en presencia de una cantidad de carga que se está moviendo, estamos hablando ahora de carga en movimiento, que está en presencia de un campo eléctrico, esa cantidad de carga, y hay algún medio, no medio material, sino algún instrumento, algún sistema por el cual nosotros movemos esa carga en contra del campo eléctrico, o haciendo trabajo contra el campo eléctrico. ¿Sí? Si nosotros movemos una cierta cantidad de carga haciendo trabajo contra el campo eléctrico, el trabajo que vamos a hacer nosotros es menos el trabajo que hace el campo eléctrico, y el trabajo que hace el campo eléctrico lo conocemos, cuando vimos las cuestiones de energía y campo eléctrico, se calcula de esta forma, ¿no? Si voy de un punto A a un punto B, la integral de camino del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de línea, y la carga es lo que me da cuenta de que sea un trabajo. Si es trabajo por unidad de carga, que era el potencial, tengo que dividir esta carga. Bueno, este trabajo, como dije, lo hacemos por algún método, método de la palabra, algún método no eléctrico. Ese método va a poder ser químico, eso es lo que hacen las baterías, utilizan alguna reacción química para hacer trabajo contra el campo eléctrico. O también una forma de hacerla bastante curiosa es de una forma mecánica. Eso es lo que hace algo que se conoce como el generador de Van de Graaff. Acá hay links a las entradas en Wikipedia de ambas cosas, de baterías y de Van de Graaff. De baterías vamos a ver ahora un poco más en detalle en la clase, de Van de Graaff no vamos a ver mucho, pero la idea básicamente de un generador de Van de Graaff es un dispositivo mecánico que tiene como una cinta de goma, como una correa sería de goma, que conectada como con una manija, una manivela que uno la va haciendo girar y va frotando alguna superficie de algún punto y arrancándole electrones a otro elemento que forma parte del Van de Graaff, y esos electrones uno los lleva mecánicamente con esa cinta hasta otra parte, y de alguna forma genera una polarización de ese instrumento, de forma tal que genera una diferencia de carga y genera una diferencia potencial que se mantiene, esa diferencia de potencial haciéndose trabajo, arrastrando las cargas, digamos, mecánicamente. Bueno, por ahora, entonces, pensemos en esto como un concepto teórico, después vamos a ver algún ejemplo de una batería. Lo que se llama fuerza electromotriz es al trabajo por unidad de carga hecho contra el campo eléctrico. Es decir, que si este era el trabajo, paso dividiendo la cantidad de carga, y me queda que la fuerza electromotriz, que se usa la letra esta epsilon, o FEM, es, para ir de un punto A a un punto B, la integral entre A y B del campo eléctrico diferencial de línea con un signo menos. Bien, es un nombre poco feliz el de fuerza, porque no es una fuerza, ¿no? Es trabajo por unidad de carga. Es más bien una cantidad de energía, o energía por unidad de carga. Como tal, si se mide, si se define de esta forma, las unidades de esta FEM van a ser unidades de trabajo dividido en unidades de carga, o sea, Joule sobre Coulomb, o sea, volts, ¿no? Las unidades que tiene la FEM, fuerza electromotriz, son las mismas unidades que tiene una diferencia de potencial, o el potencial.
Eso se simboliza, y lo vamos a ver después en circuitos, cuando consideremos circuitos eléctricos en presencia de baterías, se simboliza con estas dos rayitas, una más corta que la otra. La rayita más larga es la que va a indicar el borne positivo de la pila, la rayita más corta el borne negativo, y la corriente en este caso estamos diciendo que va del borne positivo al negativo por fuera de la batería. Si uno después le conecta una resistencia, la corriente va a circular de esta forma. Estoy moviendo el puntero. Bien, bueno, entonces la idea es que uno hace un trabajo contra un campo eléctrico, y ese trabajo lo hace por algún medio no eléctrico. Y con eso uno lo que puede lograr es mantener una diferencia de potencial. Si yo lo que tengo es el circuito abierto y mantengo, como pasaba en el Van de Graaff, que generando una transferencia de carga de un punto a otro logro una diferencia de potencial y la mantengo. O bien, si yo lo conecto eso y cierro el circuito por afuera con un cable y permito que la corriente circule, bueno, entonces ahí voy a poder, mediante este trabajo por unidad de carga, voy a poder establecer una corriente eléctrica en ese circuito. Bien. Bueno, acá me quedó una ecuación, no sé por qué, ahí arriba, pero bueno, perdón. No se me quedó en la presentación esa ecuación flotante. Bueno, la pila, el ejemplo que vamos a ver de una pila un poquito más en detalle, no tampoco tanto, es el de la pila que se llama pila Daniell, que es una pila que se hace con dos metales, electrodos, dos materiales, perdón, electrodos. Uno es el zinc, que está de este lado, el otro es cobre, y estos materiales se sumergen en soluciones de ácido sulfúrico, soluciones líquidas, y ocurren cuando uno hace eso, empiezan a haber unas reacciones químicas en ambos recipientes. En este caso yo estoy mostrando un ejemplo de una batería, de una pila, con dos recipientes separados, unidos por esta cosa, por un tubito que se llama puente salino. No es la única forma de diseñar esta pila, también pueden estar ambos, todos en el mismo recipiente, pero separados por alguna membrana porosa. Eso difiere un poco cómo conduce internamente la pila, pero nada más es un detalle técnico que nos vamos a fijar. Bueno, entonces estos materiales, el que tiene el zinc se llama el ánodo, en este caso, y va a corresponder con el borne negativo de la pila. El que tiene el cobre se llama el cátodo, y va a corresponder con el borne positivo de la pila. En el ánodo hay una reacción que se llama oxidación, que es esta que está explicitada aquí, por la cual el zinc el zinc que está en este material se va disolviendo adentro de la solución y se ioniza. Queda un ion zinc y quedan dos electrones libres, más o menos. Y del otro lado, del lado del cobre, ocurre una reacción que se llama reducción, por la cual el cobre captura electrones y se va depositando en esta otra placa. La idea es que con la carga positiva del cobre de este lado y la carga negativa que queda del zinc de este lado, uno establece dos bornes, con los cuales si uno después conecta por afuera un cable externo, va a empezar a circular una corriente que va del borne positivo del cátodo hacia el borne negativo del ánodo, ¿no? La corriente va a circular en este sentido por fuera, la corriente va a ir para allá. En realidad lo que van a ir moviéndose, como siempre ocurre en los conductores, son los electrones. Los electrones van a ir del zinc al cobre, ¿sí? Van a querer ir hacia el borne positivo, y los electrones, recordemos, como vimos en la clase pasada, electrones yendo hacia la derecha corresponden con una corriente que va hacia la izquierda.
¿sí? Bueno, entonces lo que sucede por fuera de esta batería es que la corriente, como corresponde, va en el mismo sentido que el campo eléctrico. ¿Sí? Recordemos que si yo tengo un campo eléctrico, los electrones se van a mover en sentido opuesto a ese campo eléctrico y, como acabamos de decir, electrones moviéndose hacia la derecha corresponden con corriente yendo hacia la izquierda. O sea, corriente y campo eléctrico coinciden, y eso ocurre por fuera de esta, por este cable externo que yo le conecté a la batería. Adentro de la pila pasa otra cosa, o sea, pasan dos cosas simultáneamente. Por un lado hay un campo eléctrico también, porque estos bornes se fueron cargando, uno positivo y otro negativo, entonces hay un campo eléctrico. El campo eléctrico, recordemos que va siempre de las cargas positivas a las cargas negativas, hay un campo eléctrico hacia allá, pero ocurre otra cosa más, que es la reacción química, varias reacciones químicas que ocurren en estos recipientes, y que por efecto de esas reacciones químicas ocurre que hay un traslado de electrones desde el borne, desde el recipiente que tiene el cobre de este lado, hacia el recipiente que tiene el zinc de este lado. O sea, hay electrones que se van moviendo hacia allá. En realidad, como dije en el detalle de este tipo de pila, los electrones que se mueven, o las cargas negativas que se mueven, corresponden a iones negativos que están adentro de este tubito y se mueven para este lado, y también hay iones positivos, que es un puente salino de cloruro de potasio, que en este caso los iones positivos se mueven para acá, y los negativos para allá. O sea que acá adentro de la pila, y como siempre pasa en las pilas, la corriente es opuesta al campo eléctrico, o sea, los electrones van de aquí hacia allá. ¿Sí? Los electrones están yendo como a favor del campo eléctrico. Eso ocurre no por efecto del campo eléctrico, sino contra el campo eléctrico. O sea, hay un efecto que se produce por esta reacción química, por estas varias reacciones químicas que hay acá adentro, que hacen que uno entonces esté haciendo trabajo contra el campo eléctrico al mover los electrones de este lado hasta este lado, o los iones, si quieren, de este lado hasta este lado, ¿no? Hay simultáneo movimiento de electrones y de iones sueltos, siempre contrarios al campo eléctrico. Entonces, esto justo es lo que uno en teoría definió como una FEM, en donde por un proceso no eléctrico estoy haciendo trabajo contra el campo eléctrico. ¿Cuánto va a ser ese trabajo? Bueno, por definición, la FEM esa es, si estoy yendo, digamos, si yo estoy moviendo iones, como dijimos, los iones positivos, por ejemplo, van desde el ánodo hasta el cátodo, estoy moviendo carga positiva del ánodo hasta el cátodo, el épsilon de la FEM va a ser menos la integral desde el ánodo hasta el cátodo del campo eléctrico diferencial de. Pero recordando además que cuando uno hacía la integral del campo eléctrico, la integral de línea entre dos puntos A y C, eso correspondía a el potencial en A menos el potencial en C. Como que hay un signo menos adelante, por la definición de lo que es la FEM, y estoy haciendo trabajo contra el campo eléctrico, por eso esa FEM va a ser el potencial en C menos el potencial en A. Me estoy llamando C al cátodo y A al ánodo. Bien, ¿sí? Conviene, cuando uno piensa la cuenta de la FEM, y como vimos en la página anterior, acá yo tenía el diferencial de carga, y estaba haciendo trabajo contra el campo eléctrico con este diferencial de carga. Me conviene pensarlo esto como que es un diferencial de carga positivo, que yo estoy moviendo una corriente, digamos, en este caso de izquierda a derecha, si voy del punto A, el punto A está a la izquierda, el punto B está a la derecha, voy del punto A al punto B, estoy moviendo una carga positiva de izquierda a derecha, el trabajo que hago es contra ese campo eléctrico que me está apuntando hacia la izquierda. Entonces ese es el caso que me conviene pensarlo de esta forma acá. ¿Sí? Si estoy moviendo iones positivos del lado donde está el zinc al lado donde está el cobre, estoy justo en esa situación. Si en cambio lo que muevo son los electrones negativos, como están indicando en esta flecha, del lado del cobre al lado del zinc, es lo mismo, porque sabemos que en ese caso la corriente también es hacia ese lado. Bien, entonces, por medio de esta, o sea, estoy
viendo, digamos, con este ejemplo, que es por un medio no eléctrico, logro mantener una diferencia de potencial entre dos extremos, entre un borne positivo y un borne negativo, y con eso puedo hacer circular la corriente. Fíjense entonces que la corriente circula como correspondería, sale del borne positivo, entra al borne negativo por fuera, pero adentro de la pila la corriente va del ánodo al cátodo, ¿sí? O sea, por dentro de la pila la corriente siempre va del ánodo al cátodo, por fuera de la pila la corriente va del cátodo al ánodo. Y eso es lo que uno tiene que ir fijándose con estas cosas y convenciéndose. Bueno, esta pila que yo mostré, típicamente la pila Daniel, entrega un voltaje de 1 volt. Eso tiene que ver con el tipo de reacciones químicas que hay. Como la cosa es siempre el trabajo es por unidad de carga, eso me da un voltaje típico más o menos de 1 volt. Las pilas comerciales, esas AA, AAA, son de otro tipo, se llaman pilas secas, son de zinc carbono, entregan más o menos 1,5 volt. Uno, si quiere tener más voltaje, lo que puede hacer es poner varias pilas en serie, o sea, eso sería como concatenar las pilas, como está mostrado en este esquema. Si uso el simbolito ese que acabamos de definir para las pilas, que es indico la épsilon de la pila de esta forma, la FEM de la pila de esta forma, voy concatenando las pilas, el borne positivo de una con el negativo de la otra, el positivo de una con el negativo de la otra, y la FEM total que voy a tener, uniendo esas 3 pilas, va a ser la suma de las 3 FEM. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en una batería de auto, que tienen varias placas. En los autos se usa, en vez de zinc, se usa una placa de plomo y otra de óxido de plomo. Y sí, lo mismo, pero es el ácido en el que está sumergido eso es ácido sulfúrico. Por eso tienen ese olor particular las baterías de auto. Acá hay una foto de una. Acá tengo, empezamos con los videitos, que ya se hicieron costumbre. Bueno, es breve este videito. Y silencioso. Nada, es algo que explica un poco cómo es el sistema eléctrico del auto, toda esta parte complicado. Por eso quería mostrar un poquito la batería nada más. O sea, ven, esto es lo que yo decía, son varias, cada celda tiene 2 placas, como acá está esquematizado, y cada de estas celdas es como una de las baterías que mostramos, entrega 2 voltios, y se ponen 6 celdas. Esto está sumergido en esa solución, bueno, está pasado medio rápido acá. Esa solución es lo que habíamos visto. La solución es el tipo de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Cuando vimos esos ejemplos del agua con sal, es lo que se llama un electrolito. No es agua con sal en este caso. Nada, bien. Detalles técnicos de eso. Bueno, hay otros tipos de batería que se usan, conocidos, que conocemos hoy de los celulares y de los, sí, básicamente de celulares, otros aparatos, que son las de litio-ion, las de otras también que se usaron, que ahora no se están usando tanto, que son las de níquel-cadmio, y las de níquel y
níquel con hidruro. Bien, todas esas baterías son del tipo recargable. Eso significa que digamos, la batería se agota, tal como yo la mostré, y eso se agota cuando la reacción esa se satura, las reacciones que acabamos de ver, las que ocurren, la oxidación y la reducción, se saturan. Y cuando eso pasa, uno deja de tener la posibilidad de que esas reacciones sigan ocurriendo, y no puedo hacer más trabajo contra esa diferencia de campo eléctrico, y la pila deja de entregarme lo que yo quiero que me entregue, que es esa diferencia de potencial. Pero en pilas que esas reacciones pueden funcionar en forma reversible, o más o menos reversible, nunca va a ser perfecto, si uno las conecta a una fuente externa, y eso es lo que hace uno cuando carga el celular, la conecta con una fuente externa y hace circular la corriente en sentido opuesto por dentro de la pila al cual vimos, o sea, hace circular la corriente del cátodo al ánodo en vez del ánodo al cátodo por dentro de la pila. Las reacciones esas se revierten y uno logra volver a la situación anterior, más o menos, nunca todo es perfecto. Por eso las pilas van perdiendo su capacidad de voltaje. Las nuevas que están haciendo últimamente tienen bastante duración y perdurabilidad, pero a lo largo de los años toda pila decae su capacidad de mantener, o lo que se llama la memoria. O sea, las pilas pueden tener pérdida de memoria, que van perdiendo, y no es la memoria de la computadora, sino memoria de la carga, ¿no? Bien. Bueno, entonces, pero la idea es que mientras esas reacciones se puedan mantener, yo puedo mantener una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, que lo indico con este delta B, o el voltaje del cátodo menos el voltaje del ánodo, y eso, como vimos, lo puedo usar, estoy repitiéndolo acá, para producir una corriente externa, que irá, acá está puesto al revés, y ya empecé a hacer lío con cátodo y ánodo. La corriente externa va a ir del cátodo al ánodo, ¿no? Tengo que cambiar esto antes de subir después la clase corregida, y lo mismo esa formulita que tenía en la primera casilla. La corriente externa va del cátodo al ánodo, o sea, va del positivo al negativo. Tengo al revés los nombres. Eso ocurre cuando yo cierro el circuito con una resistencia exterior. Resistencia exterior que se la suele llamar carga, no por el concepto de carga que vimos en materia de campo eléctrico, sino carga como que uno le carga algo a un circuito, ¿no? Es una jerga de los ingenieros eléctricos, llamarle carga a lo que uno conecta a una fuente. ¿Sí? Por ejemplo, carga puede ser un equipo de audio, puede ser una aspiradora eléctrica, cualquier cosa que uno lo carga a un aire acondicionado, algo que uno carga a una fuente, así la llama. Bien, pero una cosa que hay que tener en cuenta siempre es que las pilas, como están por dentro de la pila, hay conducción de corriente, estas pilas pueden tener una resistencia interna. Entonces, si yo la conecto a la pila a una carga exterior, a una resistencia R exterior, y establezco una corriente, porque vimos que vamos a mantener una diferencia de potencial entre los dos bornes de la pila, yo puedo establecer una corriente, apenas empieza a circular la corriente, se evidencia la presencia de una resistencia interna en la pila. Entonces, supongamos que esa resistencia interna la llamamos R chiquita, y que se estableció una corriente. Entonces lo que tengo es un circuito como este que está aquí dibujado, en el que tengo la batería, y le estoy dibujando una pequeña resistencia interna R chiquita, conectado todo a una resistencia R grande externa. Bueno, pero si ahora yo aplico la ley de Ohm, lo que tengo es que el voltaje entregado por la pila, este epsilon, tendría que ser igual por la ley de Ohm a la corriente por la resistencia total al recorrer este circuito. Bueno, la resistencia total que voy a encontrar es la resistencia externa, esta R grande, y la resistencia interna, R chiquita. O sea, por la ley de Ohm tengo esta ecuación, de la cual si paso restando
I por R chiquita, del otro lado, del lado donde está la épsilon, me queda épsilon menos I por R chiquita, igual a corriente I por R grande, por R mayúscula, que es, si yo me fijo de este lado, I por R grande, es la diferencia, por la ley de Ohm también, es la diferencia de potencial que hay entre el punto C y el punto A. ¿Sí? Acordémonos que si yo tenía dos extremos de un cable, lo habíamos hecho con la letra A y B, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B correspondía por la ley de Ohm a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Lo habíamos hecho circulando la corriente de izquierda a derecha, y el punto A estaba de la izquierda, el punto B de la derecha. Bueno, acá los tengo al revés, digamos, tengo el punto C, que sería del lado izquierdo, y la corriente que recorre hacia la resistencia, y el punto A es el punto final. Entonces, la diferencia de potencial entre el punto C y el punto A es lo que me da la corriente por la resistencia en este tramo. O sea, lo que llamé el delta B, digamos, porque la pila, entonces, si yo la miro y tengo en cuenta que tiene una resistencia interna, la pila es todo esto que está acá marcado, con línea punteada, y el cátodo y el ánodo, que son los extremos de la pila, acá estoy teniendo en cuenta que adentro de la pila puede haber esa resistencia interna, y que entonces el voltaje que me va a entregar la pila, que es esta diferencia de potencial, cuando empieza a circular corriente va a ser un poco menor que el voltaje nominal que tenía la pila, si yo no la conectaba a ninguna resistencia externa. Ese voltaje va a ser un poco menor, va a ser el épsilon menos este I por R chiquita, ¿sí? Como la R está chiquita, la resistencia interna en general es pequeña, estoy restando algo que en general es pequeño, pero que lo tengo que tener en cuenta si quiero hacer las cuentas con exactitud. Bueno, fíjense que de esta, entonces eso es lo que quería mencionar, ¿no? Que cuando las pilas tengo en cuenta la resistencia interna, entregan un voltaje un poco menor de acuerdo a la corriente que circule. De esta expresión que tenemos, de donde la FEM de la pila epsilon es igual a la corriente por la suma de resistencias, puedo despejar la corriente, y si a mí me dan como dato la FEM de la pila, que generalmente es un dato, de acá puedo despejar la corriente, si además conozco la resistencia interna, ¿no? Fíjense que si la resistencia externa la hago tender a cero, o sea que dejo un cable prácticamente sin resistencia acá, eso es lo que se llama un cortocircuito, ¿sí? Cortocircuito la pila, dejándole un cable sin ninguna resistencia adicional, o sea, sin conectarle ningún aparato que me haga las veces de resistencia. La corriente va a llegar a ser muy grande, es el épsilon dividido este R chiquita, que es la resistencia interna, que generalmente es pequeña. Esa es la máxima corriente que adquiriría este circuito, y que corresponde, como dije, al caso de un cortocircuito. En este caso estoy cortocircuitando una batería. Sí, el caso opuesto es el caso en el que hago tender la resistencia a infinito, y sería lo que se llama un circuito abierto, ¿sí? Abro el circuito, como que lo corto acá, no dejo pasar más corriente por ahí, la corriente entonces efectivamente en ese caso vale cero, como uno lo ve también en esta cuenta, si R tiende a infinito, la corriente tiende a cero, si vuelvo a esta cuenta, a esta expresión, en ese caso como la corriente vale cero, la diferencia de potencial que entrega la pila es exactamente que la nominal, que el épsilon, que la FEM. Y eso, entonces por eso uno dice que el valor de la pila, la FEM que entrega la pila, es la diferencia de voltaje a circuito abierto. Esa diferencia de voltaje a circuito abierto es lo que uno mediría con un voltímetro, si lo enchufa entre los dos bornes positivo y negativo de la pila, porque un voltímetro justamente lo que hace es eso, es oponerle es colocar una resistencia muy, muy grande entre los dos extremos, o sea, el voltímetro, funcionando como modo voltímetro, lo que tiene es una resistencia muy grande, y entonces lo que uno mide es prácticamente entre los dos extremos cuando coloca el voltímetro, es el voltaje entre esos dos extremos. Bien.
Bueno, esta idea, remarco una cosa y que no la mencioné, ¿no? En toda esta parte que estamos viendo ahora son lo que se llaman circuitos de corriente continua. Vamos a ver en la próxima clase un poco más resolver circuitos. Y son circuitos en donde vamos a considerar elementos, los elementos que me generan las corrientes o que me generan la diferencia potencial son las pilas y estas baterías. ¿Sí? Después, más adelante en la materia, vamos a ver circuitos de corriente alterna, en donde el voltaje varía en el tiempo, y eso corresponde más a todos los ejemplos hogareños, cuando uno considera la corriente que viene, el voltaje que viene a nuestras casas, corresponden a ese tipo de circuitos, no son de este tipo. Estos son todos hechos con baterías y pilas. Bien, como decía, entonces este caso del cortocircuito, ahora después en un ratito vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando cortocircuitamos una pila, pero veamos un poquito más ahora otras cuestiones teóricas. Bien. Bueno, hasta aquí estamos bien. O sea, lo que vimos es una definición y vimos de qué es lo que es la FEM, el concepto, vimos que son aparatos o métodos, sistemas para mantener una diferencia potencial, y básicamente vimos un ejemplo, y después vimos que si tengo en cuenta que esos aparatos pueden tener una resistencia interna, hay que corregir el voltaje que entregan por este efecto. Muy bien, bueno, veamos ahora una cosa que se llama conoce como la ley de Joule, que tiene que ver con la potencia en la conducción de corriente. Entonces consideramos, otra vez, como estamos viendo movimiento de carga, supongamos que tengo una cantidad de carga que se mueve en un campo eléctrico E, entre dos puntos A y B. El trabajo que hace el campo eléctrico, en este caso, lo calculamos como la integral entre el A y B del campo eléctrico, diferencial de línea, multiplicado por la cantidad de carga la cual esté considerando, por la definición de potencial. La integral de línea del campo eléctrico es la diferencia de potencial entre el punto inicial y el punto final, B sub A menos B sub B. Y quiero calcular la potencia. Lo que voy a hacer es hacer trabajo por unidad de tiempo. Esto es diferencial de trabajo acá porque estoy pensando en un diferencial de carga, ¿no? ¿Cuánta cantidad muevo? Si la cantidad de carga es diferencial, el trabajo que hago es diferencial también. Bueno, si ahora divido eso, así como hacemos los físicos, si divido esto por el delta T, calculo la potencia como trabajo por unidad de tiempo, dividiendo todo esto por delta T, me queda dQ a dt B sub A menos B sub B. Ahora, es dQ a dt, es lo que definimos la clase pasada como la corriente, es carga que atraviesa una superficie por unidad de tiempo, y eso lo llamamos corriente. Quiere decir que la potencia que entrega el campo eléctrico, si la carga se mueve de un punto A a un punto B, es la corriente por el potencial en el punto inicial menos el potencial en el punto final, que es lo que voy a llamar delta B. Bien, eso por un lado. Entonces tengo acá una expresión para la potencia entregada por el campo eléctrico. Si además ese conductor, o el elemento que estoy mirando, en ese conductor vale la ley de Ohm, vimos en la clase pasada que la diferencia de potencial corresponde a, si estoy del punto A al punto B, corresponde a corriente por resistencia. Y estoy teniendo en cuenta acá que en ese conductor hay una red cristalina, habíamos visto el modelo de conducción, de que las cargas en movimiento iban a chocar contra esa red cristalina y sentir un efecto resistivo. Bueno, entonces todo eso lo estoy metiendo, toda esa información la meto en esta ley que vimos para un conductor, y si reemplazo entonces, donde decía delta B por I por R, me queda I por I por R, o sea, I cuadrado por R. ¿Sí? Ley que se conoce como
la ley de Joule. ¿Sí? Entonces, esto ahora yo lo puedo interpretar de la siguiente forma. Puedo pensar que el campo eléctrico, al mover las cargas en ese conductor, me hizo un trabajo por unidad de tiempo, que era esta expresión de acá, pero al chocar las cargas contra los átomos esos de la red cristalina, empiezo a disipar energía. ¿Sí? Entonces lo puedo pensar, esta ley la puedo pensar como la potencia disipada, que va a ocurrir en forma de calor, en la resistencia cuando está circulando esa corriente I. Entonces, pensándolo de esta forma, digamos, y por un balance de energía, que sé que la energía que estoy entregando, si aparece calor, viene de esa energía que yo entregué, pienso que esta es la potencia disipada en una resistencia. Y esa es la forma que entonces se piensa en los circuitos, cuando uno tiene resistencias, vamos a decir que hay una potencia disipada en esa parte donde hay una resistencia grande. Una pregunta. Sí. Vos decís que I es de Q sobre diferencial de T. Sí. ¿No era la integral de... ¿No era la integral de J por ds? Sí, 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 pero en ese caso yo estaba mirando, digamos, el detalle de la carga en un volumencito y pensando que, y después tenía que integrar eso en toda la superficie, ¿no? Y acá estoy mirando la carga total, ya la integré, ya está integrado acá en JDS. Digamos, estoy, digamos, bypaseando esa forma de pensarlo. Lo pienso como directamente toda una cantidad de carga que yo estoy moviendo. Ya le integré la carga está integrada acá, la densidad de carga, perdón. Ok. Sí. La cuenta esta de la ley de Joule, yo elegí contarla hoy de esta forma, que me pareció más directa y conectada más con el tema de circuitos, como estamos viendo ahora, como vamos a ver en la próxima clase. Se puede hacer también con la densidad de corriente J, integrando en una superficie, pero me pareció que no aportaba nada, sobre todo en cuanto a los temas prácticos que después vamos a usar. Pero se puede hacer también la cuenta esta y llegar al mismo resultado, haciéndolo a través de la densidad de corriente J, atravesando una superficie S. La misma cuenta se puede hacer así. Acá es como que ya uno lo integró de prepo, cuando puso directamente de Q ahí. Bueno. Bien, ¿qué pasa entonces? Volvamos al tema este de las pilas, y qué pasa cuando colocamos esa pila que habíamos visto antes, el mismo circuito, el mismo dibujo con la resistencia externa y la presencia de una posible resistencia interna dentro de la pila. Bueno, allí la potencia que voy a disipar es potencia disipada en la resistencia externa, pero también hay potencia disipada en la pila porque tiene resistencia interna. O sea que la potencia total disipada en las dos resistencias es I cuadrado por R mayúscula más R minúscula, cantidad que puedo separar el I cuadrado escribiéndola como I por I, y si junto ahora I por R más R grande más R chiquita, este R grande más I por R grande más R chiquita, recordemos que era exactamente igual por la ley de Ohm al epsilon. Entonces, lo que me queda es que la potencia también la puedo escribir, la potencia disipada en las dos resistencias la puedo expresar como el producto de la corriente por el epsilon o el frame de la pila. Esta es otra interpretación que puedo hacer de la potencia, diciendo que esta es la potencia que entrega la pila. O sea, si yo tengo una pila cuya FEM es epsilon, me van y circula por esa pila, al conectarla a un circuito externo, una corriente I, la potencia o la energía por unidad de tiempo que me va a entregar esa pila es el producto de la corriente por el epsilon. Entonces, lo que me da... esperen que tengo acá un chat todo el tiempo. Bueno,
lo que me da este producto es potencia entregada por la pila, que corresponde con la energía disipada en las dos resistencias. Bueno, lo que uno llama potencia transferida a la carga a el producto, a la parte solamente que está disipada en la carga en la resistencia externa, ¿sí? Sería entonces I cuadrado por R, y usando que I es epsilon sobre R más R, como vimos antes, lo refresco porque estoy usando varias veces acá, ¿no? Este circuito habíamos visto que epsilon era I por R más R, o sea, I era epsilon sobre R más R, usando entonces que I vale epsilon sobre R más R, reemplazo esa I acá, y me queda como la potencia disipada solamente en la resistencia, esta presión que tengo acá, epsilon cuadrado por R dividido R grande más R chiquita, al cuadrado. Y a esto se lo llama a veces, y también jerga de los ingenieros eléctricos, la potencia transferida a la carga. ¿Y cuál es la idea? La idea es que la pila me entrega esta potencia, I por epsilon, que tiene en cuenta las dos resistencias, ¿no? Fíjense que esta I por epsilon se balancea con la disipación en las dos resistencias, pero si yo miro solamente la disipación en una de las resistencias, hablo de, o me refiero a eso como potencia transferida solamente a esa carga y tiene esta expresión. Y esta ecuación se puede graficar, y uno la podría graficar, por ejemplo, en función de la resistencia que yo le coloco, o de la carga que yo le coloco, grafico eso, pongo en el eje de las X la resistencia que yo le coloco, y en el eje vertical la potencia disipada en esa resistencia, y si hacen un gráfico de esta función, lo que les queda es algo más o menos así. Es algo que tiende a cero para R muy grande, ¿sí? O sea, cuando R es infinita, o estoy abriendo el circuito, no hay corriente, entonces no disipo nada, eso me corresponde a este caso. Y cuando R tiende a ser a cero, o sea que cortocircuito esto, disipo, voy a disipar mucha energía en ese caso, pero no ahí, no en la resistencia esta. La disipación va a ocurrir toda en la pila, cuando R tiende a cero, pero en la pila, como me estoy acá fijando solamente lo que disipo en la resistencia externa, eso también tiende a cero. O sea que tiende a cero esta expresión tanto por R teniendo a cero como por R teniendo a infinito. Remarco que esto es la potencia disipada solo en la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, es lógico que si la resistencia vale cero, no disipo nada en la resistencia. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Uno siempre hace este tipo de dibujos en los circuitos y coloca una resistencia acá y cables, imaginando que los cables tienen resistencia nula. ¿Sí? Estamos pensando que en los cables no hay resistencia. Bueno, habíamos visto la cuenta de que no, que el cable sí tiene una resistencia siempre. El cable conductor, un cable de cobre, por ejemplo, sí tiene una resistencia. Lo que pasa es que lo que uno está diciendo acá es que la resistencia en ese cable es mucho más chica que cualquiera de las otras, mucho más chica que la resistencia esta de carga que yo pongo, y también incluso más chica que la interna que pueda tener la batería. Obviamente cuando la resistencia externa tiende a cero, empieza a importar la resistencia del cable. Bueno, lo que también a veces se suele pensar es que esta resistencia que yo coloco acá tiene en cuenta las resistencias internas también de los cables. ¿Sí? Entonces, esto es como un esquema para decir, bueno, todo lo que está por fuera de la pila tiene una cierta resistencia R grande, incluyendo las resistencias de los cables. Y entonces lo pienso como si fuese el concepto de cuerda ideal o algo así, en donde el cable ideal no tiene resistencia y toda la resistencia está metida en la carga, ¿no? La carga, llamamos, lo que los ingenieros llaman carga, en lo que le coloco a ese circuito. Bueno, entonces vuelvo a esto que estaba, este gráfico que habíamos visto entonces que tendría a cero para R teniendo a infinito, que tendría a cero para R teniendo a cero, es una función definida positiva, que tiende a cero tanto para un lado como para el otro, que por lo tanto en algún punto tiene un máximo. Es una función definida positiva, continua, y que tiende a cero por los extremos, en algún punto tiene que tener un máximo, y efectivamente lo tienen, lo pueden calcular haciendo la derivada de esta función respecto a R grande, la tomada como función de R grande, igualándola a cero, o sea, para encontrar el máximo, como hacen en Mate 1, y les va a dar que el máximo ocurre cuando la R grande es igual a la R chiquita.
¿sí? Es lo que se llama la condición de máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Este es un concepto que es, digamos, cuando estoy transfiriendo la mayor cantidad de energía a la resistencia de carga. No es necesariamente el momento en el que la corriente pueda ser máxima por este circuito, ¿sí? La corriente va a ser máxima en este circuito cuando la resistencia esta valga 0. ¿Sí? En donde en ese caso, como habíamos dicho antes, la corriente puede ser muy grande porque solo está limitada por la resistencia interna de la pila. Pero cuando la resistencia esta R grande vaya a 0, la potencia que disipa allí es 0, como acabamos de ver, porque claro, la resistencia no disipo nada. Entonces ahí no transfiero nada de energía si yo pongo R igual a 0. Por eso hay un juego, un balance entre cuánta carga yo le pongo para querer transferir lo máximo o lo mínimo. Bueno, lo máximo lo voy a transferir cuando la resistencia esa sea igual a la resistencia de la pila. Bien, bueno, para el caso, este es un concepto que vamos a ver después también en otro tipo de circuitos, cuando vamos a circuitos de corriente alterna, vamos a ver que esta idea de máxima transferencia de potencia a una carga puede ser útil para hacer filtros y para hacer circuitos de sintonización. Sí que uno puede ajustar una resistencia para que sea máxima la transferencia de energía. Bueno, entonces, esto que había dicho antes de la máxima corriente y máxima transferencia de energía, que son dos cosas diferentes. En la máxima corriente vimos entonces que era cuando la resistencia valía 0 y este era el valor, y ahí la potencia puede ser muy grande, pero entendemos que en ese caso la potencia es totalmente disipada en la batería. ¿Sí? En la resistencia externa, si es muy chica, no disipo nada, toda la potencia que entrega la batería se disipa mismo en la batería. Por lo tanto, la batería se puede recalentar, y eso es lo que ocurre cuando uno cortocircuita una batería, o cuando uno cortocircuita cualquier cosa. Bueno, si uno cortocircuita el voltaje que viene de la casa, saltan los tapones, salta la térmica, por suerte, o puede ser algún desastre. Pero con las baterías caseras también uno puede probar recalentarlas, y de hecho es un truco conocido para encender un fuego, que es lo que algunos llaman fuego de supervivencia. Sí, acá pregunta Joaquín, si las baterías siempre tienen resistencia interna. Sí, sí, las baterías siempre tienen resistencia interna. Normalmente no siempre está indicado de cuánto es, porque es muy pequeña y no importa. Pero la tienen, y por eso se calientan si uno las cortocircuita. Entonces acá vamos a ver un ejemplito, otro de los videitos. Bueno, os voy a enseñar cómo hacer fuego con cualquier envoltorio de chicles, en este caso Orbit, pues el da igual. Vale, se coge el papelito, que por un lado es con aluminio y por otro es papel normal, ¿vale? Y se corta un trozo, se deja ahí. Y con esto cogemos unas tijeras y tenemos que hacer pues como una especie como de filamento. Cortamos por aquí y finito, finito, cortamos por aquí. ¿Vale? No sé si se verá, está unido por un trocito de papel. Esto es lo que hará que al pasar la corriente por ahí, pues se caliente y haga llama. Las pilas las voy a usar AAA. Se puede hacer con AA bastante mejor porque, bueno, cuanto más potencia, pues más fácil será. Ponemos el negativo abajo en una pila y el positivo abajo en la otra pila. Cogemos el papel y por la parte de plata a una pila y
a la otra pila. Ahí se ve cómo ahí se ha hecho fuego. La verdad es que bastante rápido, hay que ir corriendo. Ya sabéis cómo hacer fuego con 2 pilas y un paquete de chicles. Bien, bueno, hay otros ejemplos en YouTube, por supuesto. Yo encontré ese rápido, como siempre me parecen los más divertidos. Nada, ahí lo que ocurrió medio rápido el efecto, pero justamente cortocircuitar la batería, ¿sí? Con ese papelito de aluminio y que ese corte que él hizo, lo que hizo fue un cable, básicamente, con muy poca resistencia, un conductor, actuando ese papelito como conductor, y uniendo los bornes. En realidad usó 2 pilas en ese caso, pero se puede también hacer con una sola, y otros que lo están haciendo, otros ejemplos que se ve con una sola, como también se puede hacer. Entiendo que usó 2 para que tener mayor, que sea más rápido y que la chispa funcione mejor. Pero básicamente conectó el positivo de una con el negativo de la primera, y entonces cortocircuitó la pila, y generó eso, ¿no? Por supuesto, esta supervivencia depende. Esto sirve para cuando uno no tiene fósforos o Magiclick, si tiene que encender algunos hornallos, por ejemplo, pero para eso tiene que tener pilas que estén buenas, que no se hayan gastado, como ocurre con la mayoría de las pilas que uno siempre encuentra, y ese papelito de aluminio o algún alambrecito. No necesariamente uno tiene eso, pero bueno, se podría calificar como fuego de supervivencia de todas formas. Ese sí lo pueden intentar hacer en sus casas. No me parece que sea tan tremendo. Bien. Bueno, estoy mirando la hora. ¿Cómo vamos? Bueno, venimos. No voy a quemar la conexión. Bueno, el tema entonces, de baterías, es todo lo que vamos a ver. Después lo que vamos a hacer es usarlas en los circuitos y hacer cálculos de circuitos. Todo eso lo voy a dejar para la próxima clase, que va a ocurrir después del feriado. Una última cosa que quería agregar es, como anticipándonos a los circuitos, son las conexiones simples de resistencias. Entonces, en realidad nosotros vamos a ver en la clase siguiente cómo resolver circuitos con un método muy general, basado en lo que se llama las leyes de Kirchhoff, que es un nombre pretencioso para leyes que ya conocemos, basados en la ley de Ohm y la ley de conservación de la carga. Entonces, vamos a ver en general cómo resolver circuitos de todo tipo, con múltiples resistencias, múltiples baterías. Por ahora los circuitos que vamos a resolver van a tener solamente eso, resistencias y pilas, nada más. Después, a medida que avance la materia, vamos a ir agregándole cosas. Vamos a ver en algún momento circuitos con capacitores también. Y al final, cuando veamos circuitos de corriente alterna, le vamos a agregar otras cosas que se llaman inductancias. Bien, pero lo que, como anticipo del tema de los circuitos, está el tema de algunos tipos de conexiones simples de resistencias que uno puede reemplazar un conjunto de varias resistencias por una sola. ¿Sí? La idea está de la resistencia equivalente, como habíamos visto con los capacitores, que eso uno lo podía hacer y estaba el concepto de capacitor equivalente o capacidad equivalente. Entonces las conexiones simples que vamos a considerar son 2. Una es la conexión en serie, en donde uno coloca una resistencia atrás de otra, y las hace circular la corriente, digamos, por un mismo cable, conductor, que atraviesa la corriente es la que va a atravesar todos los distintos elementos, cada uno con resistencia R1, R2, R3, así siguiendo hasta Rn. Tengo el extremo izquierdo es el punto A, el extremo derecho es el punto B, y lo que voy a hacer es nombrar unos puntos intermedios entre cada una de las resistencias. El que está a la derecha de la resistencia R1 lo llamo A1, el que está a la derecha de R2 lo llamo A2, así siguiendo,
el último, que sería el AN a la derecha de RN, es el que es lo mismo que el punto B. Y al primero, al punto A, lo llamo A sub 0. Si hago la diferencia de potencial entre el punto A0 y el punto A1, intermedio entre la resistencia 1 y 2, yo sé que eso, si la corriente que circula por este cable es I, va a ser, por la ley de Ohm, la corriente por la resistencia que atraviesa en el medio, ¿no? Que es la R1. Si ahora hago el voltaje en el punto A1 menos el voltaje en el punto A2, eso por la ley de Ohm en este tramo va a ser la corriente, que es la misma. ¿Por qué la corriente es la misma? Porque es todo el mismo conductor, que tiene distintas resistencias en el medio, pero siempre como hay un balance de carga, y estamos considerando corrientes estacionarias, habíamos dicho que la corriente iba a ser constante, y todo lo que entraba era lo mismo que salía, o sea que la corriente va a ser la misma en todo el tramo, y por la ley de Ohm en ese caso tengo entonces que esa diferencia potencial es la corriente por R2. ¿Sí? Las resistencias no son iguales necesariamente, y entonces puede haber distintas caídas de potencial entre tramo y tramo. Bueno, entre 2 y 3 va a ser I por R3, y así siguiendo en el último tramo, entre AN-1 y AN, la diferencia potencial es I por Rn. Y ahora yo sumo todas estas ecuaciones, se me van a ir cancelando los voltajes de los puntos intermedios, ¿no? BA1, al sumar con esta, se me va a cancelar con este BA1, BA2 se me va a cancelar con este BA2, así siguiendo, los únicos que van a sobrevivir son el primero, el B de A0, y el último, menos B de AN. Y del otro lado tengo la suma de todos estos términos, que sacando de factor común la corriente, me queda corriente por la suma de las resistencias. Por lo cual entonces, como habíamos dicho que A0 correspondía con A y AN correspondía con B, el voltaje en A menos el voltaje en B es I por esta suma de resistencias, que la llamo resistencia equivalente serie, y la resistencia equivalente serie es simplemente la suma de las resistencias. Esta es una cuenta, digamos, la demostración, si quieren, de que cuando uno tiene varias resistencias puestas en serie, la resistencia total es la suma, ¿sí? Igual coincide con la intuición que uno tendría de la idea de resistencia. Resistencia es la oposición a la conducción de la corriente. Si tengo más resistencias una tras de otra, le pongo mayor oposición, y la oposición va a ser tanto mayor cuanto más resistencias coloque. Bien. Bueno, como dije esto, después uno lo va a poder usar en circuitos, cuando veamos circuitos complicados, pero si uno tiene un tramo de un circuito donde tiene varias resistencias así puestas en serie, reemplaza todo eso por una única resistencia que sea la suma. Entonces se ahorra ahí alguna cuenta haciendo ese reemplazo. Bueno, y la otra configuración que uno puede tener en típica con resistencias es ponerlas en paralelo, que significa lo que está en este dibujo de aquí, ¿no? Yo tengo un cable por el cual está entrando una corriente I, y ese cable se divide en N subcables, en N caminos diferentes por los cuales puede circular la corriente. Cada uno de esos caminos tiene una resistencia diferente, o sea, puede ser igual o puede ser diferente, R1, R2 en otro camino, Rn-1 hasta Rn. Y después vuelve a salir el cable acá, se vuelven a unir los caminos y el cable continúa su recorrido hacia otro lado. Bueno, en ese caso entonces, si yo pienso esto como lo llamo el punto inicial por donde venía el cable, antes de la bifurcación, lo llamo A, y el punto después cuando se vuelven a reunir los cables, lo llamo B. Si yo me voy por depende por qué camino vaya, puedo mirar cuál es la diferencia potencial entre A y B. Si me voy por este camino, por el camino indicado por el número 1, por el índice 1, el voltaje en el punto A menos el voltaje del punto B, recorriendo por este camino, acordémonos lo que habíamos dicho antes de que los cables significaban que no había resistencia en todo el cable, ¿sí? O que si había resistencia la colocaba toda en el elemento que yo tenía ahí opuesto a la corriente, la asignaba toda a esta R1, en este caso si estoy por este cable. Bueno, si voy por ese cable, la diferencia potencial es la corriente I1 por R1.
¿sí? Haciendo la ley de Ohm en este tramo, ¿sí? En el tramo del cable 1. Ahora, también puede haber ido por este otro camino, y por el camino 2, y entonces la diferencia potencial entre A y B la puedo escribir también como I2 por R2. Pero la diferencia potencial es la misma. ¿Sí? Estoy hablando de la diferencia potencial entre este punto y este punto. O sea, solo recorro por dos caminos diferentes, pero es la misma diferencia potencial, no más que en uno me queda expresado como I1 por R1 y en otro como I2 por R2. Si voy por el 3 será I3 por R3, si voy por el N será IN por RN. A lo que es la misma la diferencia potencial, lo que va a cambiar, si cambian las resistencias, es la corriente en cada uno de estos tramos, ¿sí? O sea, el producto de corriente por resistencia tiene que dar lo mismo, pero si cambia la resistencia, va a cambiar la corriente. ¿Cuánto va a cambiar la corriente? Bueno, lo puedo despejar de acá. La corriente en un tramo K, cualquiera de estos que yo elija, es la diferencia potencial, que es siempre la misma, dividido la resistencia de ese tramo K, que puede ser diferente. Sí, hasta ahí entonces usé solamente ley de Ohm y eso es todo lo que usé, digamos, sentido común. Bueno, otro que voy a usar ahora es el hecho de que estamos con corrientes estacionarias y que la carga se conserva. Quiere decir eso que no hay ningún punto en donde la carga se acumule, y por lo tanto la corriente que viene por este cable, después en este punto se subdivide en las corrientes de todos estos cables. O sea, no estoy considerando el hecho de que se pueda llegar a acumular carga en este punto A, sino que la corriente es como un fluido que se redistribuye como agua que viene y se redistribuye en varias cañerías, y se conserva la carga en cualquier punto que yo esté mirando. Entonces la corriente esta que viene por acá va a ser la suma de cada una de las corrientes en estas ramas. Esto que está escrito acá. Y esta ley, que va a ser una de las leyes que se llama ley de Kirchhoff, la vamos a usar después en forma genérica en los circuitos. Acá hay una pregunta. ¿Hay una manera explícita en diferenciar paralelo a en serie cuando no es tan visible? No, o sea, sí, va a ser visible, uno se da cuenta, o sea, la definición de paralelo es que entre los dos extremos, entre los dos caminos que uno recorra, que uno dice, estos dos caminos son paralelos, si la diferencia de potencial entre ambos es la misma. Es decir, en este caso, todos estos extremos son paralelos porque mantienen una misma diferencia de potencial. En cambio, en serie, la diferencia de potencial es diferente entre cada uno de los extremos, y nada, no sé, pero visualmente yo entiendo que esto que estoy diciendo con palabras de la diferencia potencial es mirar en el dibujo qué es lo que veo, ¿no? O sea, es algo visual, es decir, los tengo en serie porque los tengo así, uno atrás de otro, o los tengo en paralelo porque se bifurcan, ¿no? Sí. No sé si es medio tautológico lo que dije, pero... Bien. Bueno, entonces, siguiendo con esta cuentita, la corriente, entonces, suponiendo entonces que la carga se conserva, la corriente se subdividió, y ahora usando que la corriente de cada una de las ramas era la diferencia potencial dividido la resistencia de esas ramas, entonces esta ley de la corriente es la suma de todas las corrientes, la escribo usando eso. Entonces me queda que la corriente total es la suma de la diferencia potencial dividido las resistencias de cada tramo. Y acá lo que es constante, o que es fijo, es la diferencia potencial entre A y B, y que la saco afuera de esta suma, ¿sí? Eso no depende del índice K, que lo puedo sacar afuera de la suma y me queda BA menos BB, la suma de todas las inversas de la resistencia. Entonces, yo quiero ahora encontrar una expresión equivalente para todas estas resistencias. Equivalente quiere decir que quiero que la diferencia potencial entre los dos extremos, como estoy acá indicando, corresponda con la corriente por la resistencia equivalente. O sea, quiero que la diferencia potencial entre A y B sea I por la resistencia equivalente. Y acá tengo escrita la fórmula, la ecuación esta como I igual a la diferencia potencial por esta suma. Bueno, paso toda esta suma acá del otro lado dividiendo, y me queda que la diferencia de potencial es I dividido toda esa suma. O sea que la resistencia, y yo quiero que esto sea igual a I por la resistencia equivalente. O sea que la resistencia equivalente tiene que ser justamente 1
sobre toda esta suma que está acá. Así que esto fíjense que tiene unidades de resistencia, ¿no? Porque estoy sumando 1 sobre R, que tiene 1 sobre ohm, y haciendo 1 sobre todo eso. O sea que eso me da ohms. Y esta es la presión general para la resistencia equivalente en paralelo. O sea, es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias. Si uno tiene el caso más común, que son dos resistencias en paralelo, R1 y R2, como está en este dibujo acá, en ese caso esta cuenta, si uno hace 1 sobre R1 más 1 sobre R2, le queda, reordenando un poco, R1 por R2 dividido R1 más R2. Fíjense que esta expresión es siempre más chica que R1 y también es más chica que R2, o sea, es menor esta resistencia equivalente que cualquiera de las otras dos resistencias. En particular, por ejemplo, si las resistencias son iguales, si R1 es igual a R2 y la llamo R, a esa resistencia común, la resistencia equivalente paralela me queda la mitad de las dos resistencias. Antes de que pensemos por qué puede pasar eso, veo una pregunta, me dice Joaquín, perdón, no veo por qué podría sumar las corrientes. Esto que dice acá. Acá lo que estoy invocando es la ley de conservación de la carga que vimos en la clase pasada, en la cual estábamos diciendo que no había acumulación de carga en ningún punto. Entonces, si no hay acumulación de carga en ningún punto, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo dibujo cualquier superficie, todo lo que entra, por un lado, cualquier superficie cerrada, todo lo que entra por algún lado de la superficie sale por el otro lado. ¿Sí? Eso es pensar que la carga se conserva. No estoy considerando el hecho de que haya carga que se esté acumulando en algún lugar. Entonces, eso lo puedo pensar acá. Si querés me dibujo una superficie acá que encierra este punto A y digo que toda la carga que entra, y que esa carga que entra, estoy hablando de carga por unidad de tiempo, ¿no? Toda la carga que entra por unidad de tiempo, que es la corriente I, tiene que corresponderse con toda la carga que sale por los otros extremos de la superficie. Toda esa carga que sale van a ser cada una de estas corrientes. ¿Sí? O sea, esto, que la corriente que entra a un punto es la misma que toda la que sale, es decir, que no se acumula carga en ningún lado. Eso es lo que estoy diciendo acá, ¿no? En este punto estoy diciendo que la corriente que entra, vamos, desde arriba es la misma de la suma de todas las que salen. Bien. Bueno, volviendo entonces a esta cuentita que estaba haciendo, habíamos dicho entonces la resistencia en paralelo, en general es menor que cualquiera de las dos resistencias. ¿Sí? O sea, si yo tengo un cable y le agrego una resistencia más, y la pongo en paralelo, y tengo la posibilidad la resistencia es menor, ¿no? Eso parecería que va contra la intuición, pero no, en realidad no va contra. ¿Por qué puede pasar esto, digamos? Estoy preguntando. La diferencia de potencial la mantenés constante, entonces me ocurre que va por ahí. Sí, eso sí. Eso es algo que tengo que usar, sí. La diferencia potencial la mantengo constante desde algún otro lado. Por ejemplo, conectando eso a una batería. Pero, ¿por qué disminuye la resistencia cuando le estoy agregando una resistencia? Tenía solamente la R1 y ahora le agregué la R2. En este dibujo está acá, inicialmente sí tenía la R1, ahora le agregué la R2 y la resistencia que obtengo es más chica que cuando tenía solo la R1. O sea, lo puedes pensar por ahí como que estás agregando un camino por el que pueden pasar las cargas, entonces baja la resistencia total de esa parte del circuito. Exactamente, claro. Esa puede servir como para entender intuitivamente el hecho de que estén en paralelo o en serie. Porque agregar esa resistencia que yo estoy diciendo, lo estoy agregando en paralelo. O sea, estoy permitiendo que haya otro camino alternativo por donde circule la corriente, le estoy dando más lugar por donde circular.
básicamente es como también cuando uno piensa lo de que un cable más de espesor más grande permite circular más corriente, tiene menor resistencia un cable de espesor más grande porque hay más lugar por donde circule la corriente. Bueno, acá es como que estoy haciendo eso, estoy agrandando el cable, el conductor, permitiendo el otro camino por donde circula la corriente. Pero la clave es que lo estoy haciendo en paralelo. Si yo agrego la resistencia a concatenación, digamos, en serie, ahí no estoy dándole más camino, sino al contrario, le estoy dando más recorrido. O sea, cuando yo pongo resistencias en serie, es como que en el concepto de resistencia, que si se acuerdan en la construcción de la resistencia era la longitud del conductor iba arriba en el numerador y la sección iba en el denominador, la longitud tiene que ver con este caso de agregar cosas en serie. Y la sección tiene que ver con agregar cosas en paralelo. Entonces, por eso pasa que la resistencia efectiva disminuye porque le estoy dando más lugar para que haya más corriente. Bueno, hoy voy a terminar aquí, porque ya no quiero hacer un tema cortado, que sería el tema de circuitos, el cual nos va a quedar la clase siguiente al feriado, el 25, la próxima clase el lunes es feriado, y nada, a pesar de toda esta cuarentena y de clases virtuales, lo consideramos feriado igual, así que no hay clases virtuales. Entonces vamos a retomar el jueves, y el jueves voy a hablar sobre toda la clase sobre circuitos y distintos métodos para resolver los circuitos, y prefiero darlo todo ahí en la misma clase que empezar ahora, aunque haya tiempo, y hoy tiene una clase más leve. Y tampoco me adelanto tanto a los temas de la práctica, que sé que todavía estaban viendo el campo dieléctricos, y recién hoy entiendo que van a empezar con temas de corriente y la ley de Ohm. Bueno, no sé si tienen preguntas de esto que vimos hoy. Y si no, los voy a dejar descansando. Perdón, Sí, a mí no me quedó un poco claro algo que preguntaron antes, que es de que la corriente tiene que ser igual al diferencial Q sobre diferencial T. sí. Cuando hablamos de potencia. Sí, No, bueno, eso era la definición de lo que era la corriente, ¿no? Si yo tengo carga que se traslada, y esa carga la englobé en este D sub Q, es carga que se está moviendo, cuánta carga se mueve en un cierto delta T es lo que definí como corriente. Lo que pasa es que nosotros, para la definición de corriente, empezamos por una visión un poco más microscópica, o sea, pensamos que dividíamos el espacio en pequeños volumencitos, y calculábamos el concepto de densidad de corriente, era cuánta carga atravesaba un pequeño elemento de superficie por unidad de tiempo. Y después introducimos la corriente total como la integral de eso en toda la superficie. Acá lo estoy haciendo todo de un saque, hablando de la cantidad de carga total que se está moviendo de sub Q en alguna situación. Y si yo digo que esa es la cantidad de carga que se mueve a través de una superficie, la divido por el tiempo, eso es por definición lo que llamé corriente. ahí, genial, gracias. Pablo, yo tuve una pequeña, como que no llegué a entender muy bien la potencia transferida de la carga.
entiendo que, dada la matemática, cuando aumenta el R grande, tiende a cero, Sí. pero no sé por qué se tendría que estar yendo a cero, como de manera física, así decirlo. En el caso en el que la resistencia sea muy grande, Claro, bueno, porque cuando la resistencia es muy grande, lo que se achica mucho es la corriente. O sea, en esta presión tengo el juego de dos cosas, tengo corriente y resistencia, ¿no? La resistencia es muy grande, pero esto va como la corriente al cuadrado. Entonces, es más lo que se achica la corriente que lo que crece la resistencia y el producto me hace que esto vaya a cero. ¿Sí? Esa sería la matemática, pero físicamente, ¿qué pasa? Si vos pones una resistencia muy grande, no circula corriente. De hecho, en el límite en el que la resistencia va al infinito, no hay corriente circulando. Si no hay corriente, no hay disipación. ¿Sí? Más allá de que la cuenta, digamos, refleja ese hecho, ¿no? De que I se achica más rápido que lo que crece R, en este caso. Y como I está al cuadrado, o sea, I se achica igual, pero como I está al cuadrado, se achica más rápido eso, ¿no? O sea, I va como epsilon sobre R, básicamente. ¿Sí? De la ley de Ohm para todo el circuito, la corriente va como epsilon sobre R. Epsilon es fijo, R, si R crece, I tiende a cero como epsilon sobre R. Pero acá tengo I al cuadrado. Entonces, por eso, digamos, creo, matemáticamente queda bien claro por qué la potencia tiende a cero, pero físicamente también, porque si no hay corriente, no hay disipación en esta parte del circuito. Bueno, en el caso este, en ninguna parte. Si no hay corriente, no hay disipación en ningún lado. perfecto, gracias.